Hola a todos, bienvenidos al curso de electrónica analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto inicia ya. A continuación vamos a ver el JFET, su análisis en AC y el modelo que nos resulta del análisis en AC de nuestro transistor JFET. Entonces, ¿qué iniciamos? Recordemos que el JFET se nos rige o se nos guía bajo la ecuación de Shockley. Recordamos que I de drain es igual a I de IDSS de 1 menos V gate source sobre Vp al cuadrado. Recordemos que esta es nuestra curva característica para nuestra ecuación de Shockley. De un punto Q, que lo llamaremos, nosotros podemos definir a partir de la curva que nosotros obtenemos, podemos estimar, aproximar un punto Q en el cual vamos a tener un delta E, una I drain como un delta E V gate source. ¿Y qué tenemos nosotros? Una relación donde Gm va a ser nuestro factor de transductancia. Y Gm lo podemos escribir igual a, donde Gm lo podemos escribir igual a delta E drain sobre delta E V gate source. ¿Y qué recordamos de ahí? Pues tenemos una corriente sobre un voltaje, que eso es igual a tener una admitancia, y la podemos asimilar Gm igual a YFS, lo cual vamos a decir que es una admitancia o mi admitancia de transferencia. Ahora, ¿qué tenemos? Como tal, ¿qué nos indica un delta? Pues un delta es lo mismo que decir mi derivada, tal cual lo vemos ahí, la recta tangente en el punto Q. Entonces va a ser la derivada de la corriente con respecto a la derivada del voltaje de V gate source en un punto Q. Entonces, ¿qué es IDE? IDE tenemos que es igual a IDSS de 1 menos V gate source sobre Vp al cuadrado. Prácticamente vamos a hallar esta derivada con respecto al V gate source. Donde Gm va a ser igual a 2 IDSS sobre valor absoluto de Vp, factor de 1 menos V gate source sobre Vp. Pero ¿qué podemos observar de estos términos? Esos términos como tal son constantes y vamos a crear un término nuevo. Donde GMO, vamos a llamar este término, va a ser igual a los valores constantes o la constante que tenemos, que es 2 IDSS sobre Vp. Va a ser un factor o característico de nuestro transistor en nuestro modelo AC. ¿Qué nosotros podemos recordar también? Bueno, tenemos que Gm va a ser igual a GMO factor de 1 menos V gate source sobre Vp. Simplificando, nosotros podemos obtener que 1 menos V gate source es igual a la raíz de ID sobre IDSS, de manera que esta expresión puede ser expresada también de la siguiente forma. Y podemos expresar Gm de las siguientes maneras. Ahora encontraremos nuestra impedancia de entrada, la cual vamos a llamar ZI. Recordemos que nuestra I de gate o corriente en el gate es igual a 0. Por consiguiente, para su análisis, nuestra impedancia de entrada la vamos a tomar como infinito. Ahora proseguiremos a hallar nuestra impedancia de salida, la cual vamos a llamar RD.
Entonces recordemos nosotros las curvas que tienen los diferentes transistores, donde teniendo nosotros variaciones, para este caso estamos hablando de FET, variaciones en el B-Gate Source, vamos a tener variaciones en la I Drain que van a aumentar poquitico conforme incremente el B-Drain Source. Entonces vamos a tener una variación de un Drain Source en el transcurso de una variación de I de D. Entonces vamos a tener que esta RD va a ser característica del transistor y nos va a valer igual a B Drain Source sobre ID. Recordemos que esto, pues obviamente cuando tenemos un B Gate Source constante, es decir, cuando B Gate Source es igual a 0 o igual a menos 1, igual a menos 2, igual a menos n, pero tiene que ser un valor constante de B Gate Source. Y podemos tener que RD sea igual a 1 sobre YOS, que va a ser nuestra admitancia de salida, que por lo general va a ser el parámetro que vamos a encontrar de nuestro transistor. A continuación tendremos nuestro circuito equivalente. Donde obtenemos el siguiente circuito equivalente. Obviamente este va a ser nuestro gate. Tenemos el B Gate Source en minúscula, lo expresamos está bien porque es un valor de voltaje pequeño con una pequeña variación que va a estar variando en el rango de GM con B Gate Source, que va a ser la corriente que va a pasar por acá, y aquí obviamente tendremos nuestra RD, que es nuestra impedancia de salida. Y tenemos pues nuestro circuito equivalente a nuestro modelo para nuestro JFET, en este caso un JFET canal N con nuestro Gain Drain Source. Ahora supondremos un ejemplo. Entonces, dado YFS igual a 3.8 milisiemens y dado YOS igual a 20 microsiemens, trace el modelo equivalente en CA del JFET. Entonces tenemos que GM es igual a YFS, que nos va a dar los mismos 3.8 milisiemens. Y tenemos que R de nuestra resistencia de salida es igual a 1 sobre nuestra admitancia de salida, 1 sobre 20 microsiemens es igual a 50K. Trazamos el modelo. Y tenemos cuál va a ser el modelo del transistor mencionado con las características dadas. A continuación vamos a ver el JFET, análisis en AC, polarización por divisor de voltaje. Y tenemos el circuito, como podemos ver para este caso, con un JFET canal N con nuestra R1, R2 de polarización a la base, divisor de voltaje al gate, con nuestra RD al drain y con nuestra RS al source y a tierra, polarizado aún más BDD. Lo primero que vamos a hacer es coger y graficar el transistor para tenerlo en nuestro modelo AC. Recordemos que en nuestro modelo AC las fuentes se me van a tierra. Entonces las fuentes de C se me van a tierra y solo me quedan estos elementos. Y vamos a asumir un condensador de desacople en RS para nuestro modelo.
Vamos a suponer una resistencia de base R1 paralelo a R2, que es cuando esta me baja y me queda el paralelo. Entonces, obtenemos que nuestra RB, el paralelo de R1 más R2, va a estar a la entrada. Tenemos el V-gate source, nuestra fuente de corriente GM por V-gate source y nuestra RE. Y nuestra RE va a ir a tierra. La RS se me va porque queda en paralelo con el condensador y recordemos que en AC los condensadores son cortocircuito. Y este es el modelo equivalente que me quedaría de ese circuito. Entonces, lo primero que vamos a hallar, que es la impedancia, va a ser la impedancia de entrada, donde ZI va a ser igual a RB, y como tenemos RB, para este caso va a ser el paralelo de R1 R2. Después vamos a tener nuestra impedancia de salida, que la vamos a llamar ZO, donde ZO va a ser igual a ¿qué? Pues RD paralelo RB. Y ahora sí vamos a hallar nuestras ganancias de voltaje. Para empezar hallando nuestra ganancia de voltaje, vamos a encontrar primero que todo que es VO. Entonces VO, aquí podemos ver que es pues esta corriente que se me va a dividir en esta resistencia o va a pasar a través del paralelo de esa resistencia. ¿Cierto? GM por V-gate source por la resistencia de salida. Y nosotros ¿qué nos damos cuenta aquí? VI es igual a ¿qué? VI va a ser igual a V-gate source. ¿Y qué es la ganancia de voltaje? Pues la ganancia de voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Pasamos VI a dividir. Y encontramos nuestra ganancia de voltaje, que es igual a menos GM por el paralelo de RD. Nosotros, como nos hemos dado cuenta muchas veces, pues vamos a utilizar la siguiente aproximación. Por lo general esta RD es muchas veces mayor que pues esta RD. Por lo general está a oscilar entre los 50K, los 100K, mientras que la RD vamos a utilizar valores de 1K, 2K, a lo sumo 3K, 5K. Entonces es mucho mayor y vamos a hacer la siguiente comparación. Y obtenemos que nuestra ganancia de voltaje la podemos tomar como menos GM por RD. Nosotros lo asumimos para el caso que RD sea mayor o igual a 10 veces RD. Entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para un JFET, como lo tenemos en el ejercicio, canal N, voy a poner aquí, vamos con una R1 igual a 110 megaohmios, con R2 igual a 10 megaohmios, con RE igual a 1.8 kiloohmios, con RS igual a 750 ohmios. Las características del JFET son ISS igual a 6 miliamperios, BP igual a menos 3 voltios y una YOS, o sea, admitancia de salida igual a 10 microsiemens. Vamos a encontrar ZI, ZO y ganancia de voltaje para esta configuración. Vamos a polarizarlo VDD a más 18 voltios. Entonces vamos a encontrar la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje de este amplificador. Para ello primero tenemos que hacer su análisis en DC. Entonces comenzamos.
Entonces hallamos nuestro V-gate que es igual a 1.5 voltios. Con el V-gate ya nosotros podemos tener nuestra siguiente fórmula. Entonces tenemos que ID, recordemos que es V-gate menos V-gate source sobre RS, que nos da 1.5 voltios menos V-gate source sobre 750 ohmios. Para eso, para graficarlo, nosotros en la gráfica que tenemos I drain versus V-gate source, recuerden que vamos a hacer la traspuesta, vamos a encontrar los dos valores, cuando ID es igual a 0 y cuando V-gate source es igual a 0. Entonces tenemos que cuando ID es igual a 0, nuestro V-gate source va a ser igual al V-gate, que va a ser igual a 1.5 voltios. Y cuando nuestro V-gate source es igual a 0, I drain va a ser igual a 1.5 voltios sobre 750 ohmios, que me da 2 miliamperios. Graficamos esa parte. Y tenemos nuestra recta de polarización. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Pues, ¿qué corresponde a nuestra recta de polarización? Pues, esta ecuación que va a ser, la 1 la voy a llamar para este caso, nuestra recta de polarización. Ahora nos toca hallar en el momento en que se cruza. Recordemos el método gráfico que nosotros teníamos. Cuando V-gate source vale 0, vale ISS, que es 6 miliamperios. Cuando vale 0.3 BP, o sea menos 0.9 voltios, va a valer ISS medios, que es igual a 3 miliamperios. Cuando valga 0.5 voltaje P, va a ser igual a menos 1.5 voltios, que va a valer IDSS cuartos, que va a ser igual a 1.5 miliamperios. Y cuando valga BP igual a menos 3, pues va a valer 0 miliamperios. Y graficamos los puntos. Y con eso obtenemos nuestra curva de polarización, obteniendo un I de Q y un V-gate source Q igual a Entonces, observamos que encontramos un V-gate source igual a menos 0.8 voltios y un I de Q de igual a 3.1 miliamperios. Ya con eso podemos hallar lo siguiente que nos está haciendo falta. Entonces lo primero que vamos a hallar va a ser GM para ese punto, que recordemos que se halla con GMO, que es igual a 2 ISS sobre valor absoluto de BP, que me da 4 milisiemens. Y después hallamos ya como tal GM, que es GMO de 1 menos V-gate source sobre BP. Va a ser para este caso menos 4, va a ser 4 milisiemens de 1 menos 0.8 sobre menos 3, que me da 2.9 milisiemens. RE va a ser igual a 1 sobre 10 microsiemens, que va a ser igual a 100 kiloohmios. Y con eso pues simplemente podemos dibujar el modelo equivalente. Entonces tenemos que pues nuestra RB, el paralelo de 10 megaohmios con 110 megaohmios me va a dar 9.17 megaohmios. El paralelo de estas dos.
tenemos Gm por V gate source, que es 2.9 milisiemens por V gate source, nuestra RD, que va a ser igual a 100 kilo ohmios, y la RD que cae, que es igual a 1.8K, y tenemos el modelo equivalente de este circuito con valores para el ejemplo. Entonces hallamos ambas impedancias, que eran los valores que nos pedían, que encontramos que nuestra ZI para ese circuito va a ser de el mismo resistencia de base, que va a ser igual a 9.17 mega ohmios, y nuestra ZO, que es igual a 100K paralelo 1.8 kilo ohmios. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser aproximadamente 1.8 kilo ohmios, que es nuestra R drain. Y finalmente hallamos la ganancia de voltaje. Y finalmente recordemos que nuestra ganancia de voltaje va a ser igual a menos Gm, para este caso menos 2.9 milisiemens por el paralelo de RR, que nos dio aproximadamente 1.8 kilo ohmios, y eso nos da igual a menos 5.22. Y con esto tenemos un análisis en AC y polarización mediante divisor de voltaje para un JFET.